51 días después del triunfo del no en el plebiscito, no hay consenso frente al denominado nuevo acuerdo de paz pactado entre el gobierno de Colombia y las FARC. En ningún momento el presidente ni nadie del equipo negociador ofreció a los voceros del no la posibilidad de regresar a revisar el acuerdo antes de su cierre. Mientras el equipo negociador del gobierno considera que sí hubo cambios de fondo al acuerdo que fue rechazado en las urnas, los promotores del nuevo acuerdo aseguran que no tiene modificaciones sustanciales. El gobierno nos ha dicho que estos temas no son revisables. Solamente propone un acuerdo de implementación en el Congreso, que no permitiría modificar los anteriores aspectos fundamentales para el presente y futuro de nuestra democracia. En medio del pulso político, el presidente Juan Manuel Santos insiste en implementar vía Congreso lo que considera es el nuevo acuerdo y sus negociadores revisan con los miembros del secretariado de las FARC en Bogotá los términos de la firma del documento. Tenemos que actuar, no hay tiempo que perder. Por eso, el día jueves, pasado mañana, vamos a firmar este nuevo acuerdo aquí en Bogotá, en el Teatro Colón. En cuanto a la implementación, esta debe hacerse necesariamente en el Congreso. Es ahí donde todas las leyes de la República deben ser discutidas y aprobadas. Es claro que la vía más conveniente y legítima para refrendar este nuevo acuerdo es a través del Congreso de la República. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán, bienvenidos. La noticia, el acuerdo sin acuerdo. 51 días después del plebiscito en Colombia, los promotores del no y el gobierno nacional no lograron un consenso frente al denominado nuevo acuerdo con las FARC. La noticia, la fecha y la refrendación del nuevo documento. Según lo fijaron hoy las delegaciones del gobierno y las FARC, el acuerdo será firmado el próximo jueves 24 de noviembre en el Teatro Colón de Bogotá. Las partes también pactaron que el mecanismo de refrendación del nuevo acuerdo será a través del Congreso de la República. Sin embargo, los procedimientos aún no han sido precisados. El punto clave de esa noticia: mientras crece el debate sobre si el llamado nuevo acuerdo acogió o no realmente la voluntad expresada en las urnas, donde perdió la opción del sí, el tema de la implementación y refrendación atiza la polémica. Para los voceros del no, es necesario que el pueblo refrende la totalidad del nuevo documento o los puntos que están en disenso. Pero para el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, el camino, como ya se confirmó, es el Congreso, que vale la pena recordar, es controlado por el oficialismo, es decir, por los partidos que apoyan al gobierno y que por ende resultaron derrotados en la votación del plebiscito del pasado 2 de octubre. Durante más de 40 días, escuchamos con mucho cuidado a todos los sectores sociales, a los sectores políticos, a las víctimas, a los jóvenes, a la iglesia, a las comunidades indígenas y afrodescendientes, a los empresarios, las altas cortes, gobernadores, alcaldes. Recogimos sus propuestas y las defendimos con firmeza, con lealtad en la mesa de negociaciones. Y luego de 9 días e intensas sesiones de trabajo en La Habana, alcanzamos un nuevo, un mejor acuerdo de paz, ajustado y modificado con la inmensa mayoría de los temas propuestos por los colombianos. Desgraciadamente, algunos de los sectores más radicales del no se siguen oponiendo al nuevo acuerdo, a pesar de sus claros e importantes cambios y ajustes. Lamento de veras esa posición. Quiero, sin embargo, reiterar nuevamente mi disposición, la del gobierno, al diálogo para lograr consensos y entendimientos sobre la implementación del acuerdo, que es tan importante como el acuerdo mismo. La puerta está abierta. Pero debo decir una cosa: mi primera y principal preocupación es por el proceso de paz y por el riesgo que crece cada día de echar para atrás lo alcanzado, dada la fragilidad del cese al fuego. Tenemos que actuar, no hay tiempo que perder. Por eso, el día jueves, pasado mañana, vamos a firmar este nuevo acuerdo aquí en Bogotá,
en el Teatro Colón. Y una vez firmado el nuevo acuerdo, quedan los temas de la refrendación y de la implementación. En cuanto a la implementación, esta debe hacerse necesariamente en el Congreso. Es ahí donde todas las leyes de la República deben ser discutidas y aprobadas. Sobre la refrendación, siempre ha habido diferentes opciones. Después de escuchar todas las propuestas y alternativas y de común acuerdo con las FARC, es claro que la vía más conveniente y legítima para refrendar este nuevo acuerdo es a través del Congreso de la República, donde además están representadas todas las visiones y opciones políticas del país, desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha. Implementar este nuevo acuerdo a la mayor brevedad posible es fundamental, es indispensable para cumplir con la obligación que yo tengo con ustedes, colombianos. Muy bien, invitamos a nuestros televidentes a que participen sobre el tema de análisis de hoy en el programa La Noche a propósito de este nuevo acuerdo que va a ser refrendado en el Congreso de la República. ¿Ustedes creen que primaron los límites que plantearon las FARC o los cambios que exigieron quienes buscan un nuevo acuerdo y quienes ganaron ese plebiscito del pasado 2 de octubre? Los invitamos a que opinen a través de las cuentas de Twitter del programa La Noche. Están apareciendo en la parte inferior de nuestra pantalla. Voy a saludar a nuestros panelistas el día de hoy. Diana Sofía Giraldo, fundadora y presidenta de la Fundación Víctimas Visibles y columnista del diario El Nuevo Siglo. Bienvenida al programa La Noche en NTN24. Muy buenas noches, Jefferson, a toda su audiencia y gracias por permitirnos compartir. Está con nosotros también Hernán Penagos, congresista colombiano por el partido de la U, presidente de la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes y fue presidente de la Cámara de Representantes. Doctor Penagos, bienvenido a La Noche. Jefferson, buenas noches, un saludo para toda la audiencia, gracias por la invitación, un saludo a la doctora Diana. Vamos a comenzar analizando con ustedes dos esta noticia el día de hoy. Finalmente, la delegación del Gobierno Nacional y de las FARC, Diana Sofía, han acordado que el mecanismo de refrendación va a ser el Congreso. Y esta decisión la toman en medio de una fuerte polarización en la cual los sectores que defienden el no han dicho que no apoyan ese acuerdo que fue renegociado con las FARC. ¿Cómo analiza usted este punto, Diana Sofía? Pues yo creo que lamentablemente se perdió una oportunidad de lograr un gran acuerdo nacional. Es posible que se firmen unos acuerdos, pero nos distanciamos de la paz, porque por reinsertar estas 6.000 personas se está sacrificando a 6.500.000 colombianos. Yo creo que se faltó a las buenas maneras democráticas. Creo que el acuerdo era posible, que estaba transitando por muy buen camino, pero pudieron más los que querían romper. Diana, con esta noticia que hemos conocido el día de hoy, ¿se pierde la posibilidad de llegar a un acuerdo entre la oposición, entre los sectores que votaron por el no y el Gobierno Nacional? Yo siempre confío en Dios que Él tiene caminos inescrutables, pero la verdad es que se había avanzado, había un trabajo conjunto, había propuestas interesantes, había voluntad de sacar esos acuerdos, pero en un momento dado pueden más las ferias de las vanidades, los abismos comunicacionales, la falta de maneras democráticas. Si usted me permite, le digo lo de las faltas de maneras democráticas que a mí me escandalizó tanto. Parecía un diálogo dividido. Cuando se iniciaron los diálogos con los líderes del no, el ambiente era fantástico de construcción y el presidente da las declaraciones en Londres que hieren tanto ese momento, descalificando el triunfo del no. Posteriormente, cuando falta una semana exactamente para anunciar el acuerdo, las FARC arremeten en Twitter contra el presidente Uribe para ver si lo lograban provocar y se retiraba. Parece que nunca quisieron que estuviera en la foto. Y por último, cuando se había avanzado, cuando se estaba esperando que trajeran los acuerdos, la última persona en enterarse que los acuerdos iban a firmar el sábado fue el presidente Uribe. En España sabían desde el mismo viernes, las cabezas de los poderes públicos sabían desde el mismo viernes y la única persona que no tenía ni idea que se iban a firmar era el presidente Uribe. Daba la impresión de que había un doble juego, mientras los negociadores de muy buena voluntad y personas intachables, muy serias, que lo hicieron se les notaba las ganas de que esto saliera por parte del gobierno y por parte de los líderes del no. Estaban haciendo un esfuerzo extraordinario, desde otro frente se estaba torpedeando. A mí me da la impresión de que nunca se quiso realmente
que en la foto salieran los líderes del no y el gobierno en una unidad. Se perdió una oportunidad de verdad para construir paz, pero como le digo, yo confío en Dios. Los caminos posibles. Sí. Representante de la Cámara, Hernán Penagos, ¿usted qué opinión tiene desde otro ángulo? ¿Cómo analiza esta noticia del día de hoy? La refrendación se va a dar a través del Congreso de la República y de alguna manera para muchos ya queda cerrada completamente esa posibilidad, o por lo menos hundida esa posibilidad de que hubiese un acuerdo entre la oposición y el gobierno nacional frente a ese acuerdo. Bueno, lo primero que quiero señalar es que, a mi modo de verlos, el nuevo acuerdo suscrito entre los negociadores es un acuerdo que tiene cambios sustanciales, importantes, relevantes. Yo no comparto la idea de quienes señalan que estos cambios son meramente cosméticos, y lo digo con 4 o 5 fundamentos. El primero, el tema de la entrega de bienes, que la guerrilla se obliga a entregar bienes y que esos bienes sean destinados para reparar a las víctimas, no es un cambio menor. Pero además de eso, si esos bienes no los entregan, como lo dijo el fiscal en su momento, pasado el momento de los 180 días o el día pertinente para ello, esos ciudadanos o esos guerrilleros se convertirán en delincuentes comunes y corrientes que tendrán que pagar penas tal y como las que paga un ciudadano hoy cuando, por ejemplo, hace lavado de activos. En segundo lugar, el tema de las sanciones se ajustó como los líderes del no así lo plantearon. En tercer lugar, todo lo que tiene que ver con la entrada del acuerdo al bloque de constitucionalidad también se eliminó, se dijo claramente en el acuerdo. Se eliminó la posibilidad de que hubiesen jueces extranjeros, se dejaron todos colombianos. Se aclaró, digo yo aclarar porque eso estaba para mí absolutamente claro, que la propiedad privada en Colombia se respeta y que no hay ninguna posibilidad de que se pierda por uno u otro motivo. Es decir, ese acuerdo tiene elementos sustanciales para identificarlo como un nuevo acuerdo. En segundo lugar, frente al tema de la refrendación. Bueno, aquí sin duda el camino que queda, y lo digo sobre todo por el tema de los tiempos, es el camino de llegar al Congreso de la República. ¿Y por qué lo digo? Porque hoy convocar a otra posibilidad, bien sea las asambleas o los consejos municipales, o bien sea convocar a un plebiscito, casi que nos pondría en un espacio de tiempo de varios meses. Y mire lo que está ocurriendo en los campos de Colombia, mire lo que está ocurriendo con el cese bilateral, que eso en cualquier momento se puede reventar. Así que a mi modo de ver, ese mecanismo de refrendación, de llevarlo al Congreso, es un mecanismo que puede, digamos, no ser el mecanismo popular que se utilizó en días pasados, que uno sin duda puede decir que es el mejor, porque se escucha la voluntad del pueblo, pero volver a polarizar el país, volver a gastarse un dineral en esa tarea y volver a hacer todo un esquema de campañas políticas que se convierte más en campañas de cara a las elecciones de 2018, me parece que no es conveniente, me parece que fractura más el país, y bueno, que se avance en el proceso de refrendación. Pero yo termino con esto. Mire usted, hablar de refrendación, que se volvió el tema de moda en el país, es, digamos, un tema menor frente a lo que verdaderamente tiene efectos en el ordenamiento jurídico colombiano, Jefferson, y es el tema de la implementación. Usted puede firmar el acuerdo, lo puede refrendar, pero si ese acuerdo no se convierte en normas constitucionales y en normas legales, ese acuerdo no tiene efectos jurídicos en Colombia. Es mucho más importante, a mi modo de ver, el tema de la implementación, que es donde efectivamente se establece el nuevo ordenamiento jurídico colombiano, que el mismo tema de la refrendación, porque el tema de la refrendación no deja de ser un acto meramente político.